Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Mediante una visión se indica a Pablo que predique en Macedonia. Saca de una mujer a un espíritu maligno. Pablo y Silas son encarcelados y convierten al carcelero. Los dos instan a todos a creer en el Señor Jesús y a ser salvos. Versículo 1. Después llegó a Derbe y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judío creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades les entregaban los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegó a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y de noche se mostró a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después que dio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal que está de parte de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía orar, y sentándonos ahogamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le dio el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y quedaos. Y nos persuadió. Y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la que daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y hacía esto durante muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que ya había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando sus vestidos, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieran herido con muchos azotes, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia. El que, al recibir este mandato, los metió al calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron,
Y al despertar el carcelero y ver las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa los puso a la mesa y se regocijó de todo, con toda su casa había creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: deja ir a esos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados me han enviado a decir que os suelte, así que ahora salid e ir en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente y sin ser condenados, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos sueltan encubiertamente. No, de ninguna manera, sino vengan ellos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber a los magistrados esas palabras, los que tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y le rogaron, y sacándoles les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo y Silas predican en Tesalónica y en Berea, y son perseguidos en ambos lugares. Ya en Atenas, Pablo predica en el Areópago sobre el Dios no conocido. Pablo declara que somos linaje de Dios. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, entró a reunirse con ellos. Y durante 3 días de reposo discutió con ellos esperando las Escrituras, declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y una gran multitud de griegos devotos y de las mujeres principales no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, acometiendo la casa de Jason, procurando sacarlo al fuego. Pero al no hallarlos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a quienes Jason ha recibido, y todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y se alborotaron el pueblo y las autoridades de la ciudad al oír estas cosas. Pero después de recibir fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Quienes habían llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra del Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron el pueblo. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, partieron.
Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza cada día con los de allí concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predica a Jesús y la resurrección. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra forma se ocupaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo se puso en el medio del Areópago y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado por palabra de hombre, como si se necesitara algo, pues el que quien da toda vida y aliento a todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les prefijado el orden de los tiempos y los límites de las habitaciones de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallasen aún, ciertamente no es tan lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos vuestros propios poetas también dijeron, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a la piedra escultura de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar el mundo con justicia, y por el que el varón, a quien ha designado, dando fe a todos y al haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, pero algunos creyeron y se unieron a él, entre los que también estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Maris, y otros con ellos.